Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Beshalach, cuando el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 13 del libro conocido como Éxodo, Shemot, su nombre original en hebreo, hasta el capítulo 17, verso 16. Y dice el subtítulo de esta Parashá: el desierto. La prueba puede revelar lo que la esclavitud escondió. ¿Cuántas veces hemos visto que una persona, cuando es sometida a una prueba, es ahí cuando realmente nos damos cuenta de cuál es su carácter, cómo puede enfrentar cada circunstancia de estas, y muy especialmente cuando estamos hablando del ámbito espiritual? Es cuando realmente podemos ver si esta persona es una persona de emuná, o sea, de fe o no. De esos temas y muchos más a continuación. Acompaña. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Como decíamos en la introducción, nos encontramos en la Parashá Beshalach. Quiero dar gracias a todos los que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom, a todos aquellos que están en vivo en este momento, y también a usted que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Y como decíamos, la Parashá del día de hoy es la Parashá Beshalach. Antes de iniciar, queremos dedicar este estudio por la elevación, purificación y bendición del alma de quien en vida fuera María Elena Zelaya Munguía de Pérez, quien falleció recientemente, ahora el 25 de enero del 2026. Que el Eterno haya, ¿verdad?, bendecido y recibido su alma, y esperamos que ella tenga o participe del mundo venidero. Amén. También queremos pedir y dedicar este estudio por la refúa Eshlema del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Chaim Frin, del rabino Shalom Arush, también por la salud de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, Geisel Álvarez Ferreto, hija de Ana, Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, Karen Castro, hija de doña Cecilia, y Fabián Sánchez, hijo de doña Carolina. Que la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa Eshlema. Pero no solamente ellos, sino también cada uno de los que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom, y todos aquellos que nos acompañen a través de nuestro canal de YouTube, que de parte del Creador, de parte del Eterno, de parte del Santo y bendito es, todos ustedes y cada uno de nosotros recibamos refúa Eshlema. Amén. Como siempre, antes de iniciar con la lectura correspondiente, hablamos un poquito de el contexto. Venimos de el estudio de la Parashá Bo, que significa ven, y donde vimos las últimas tres plagas. Recordemos que la Parashá Bo, la palabra en sí, Bo, que significa ven, tiene un valor numérico de 3. Precisamente la cantidad de plagas o makot o golpes que el Todopoderoso dio en la Parashá Bo, que fue cuando el Todopoderoso trajo la langosta, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Otra de las cosas que vimos ahí fue cómo el Todopoderoso cierra el corazón de Faraón para que éste no se arrepienta, no haga teshuvah. Y otro de los temas que también vimos en la Parashá es donde se establece o se instituye la festividad de Pesach o Pascua. La festividad de Pesach que el Todopoderoso estableció como una fiesta para él en recuerdo de cómo el Todopoderoso, con brazo fuerte y extendido, sacó al pueblo
de Israel de la esclavitud de Egipto. Baruch Hashem. Muy bien. También acá recordarles que al final de la parashá vamos a hablar de una linda reflexión que va a servirnos a cada uno de nosotros para emuná, para fe. Ahora sí, vamos a ir correspondiente. Después de que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los Plishtim, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Egipto. Más bien, Elohim guió al pueblo por una ruta rodeada por el desierto, junto al mar de Suf. Y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto completamente armados. Moshe cogió los huesos de Yosef con él, porque Yosef había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cuando él dijo: Elohim ciertamente los visitará, y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y y acamparon en Etán, al borde del desierto. Adonai fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Amén. Entonces, dice la Torá que por fin el faraón dejó salir a los israelitas, pero el Eterno no los condujo a través de la tierra de los filisteos. Resulta que la tierra prometida estaba más cerca por una ruta, pero que el tener que pasar por ahí era tener que enfrentar a los a los filisteos de una vez. Ellos venían saliendo de la esclavitud, de toda la opresión, y el Todopoderoso dijo que no era correcto llevarlos por ahí por causa de que tal vez ellos, pues, no estaban preparados para poder enfrentar a un pueblo, a una guerra recién salidos de la esclavitud. Y sabemos que el Todopoderoso sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Él nos conoce perfectamente. Por eso tenemos este pasaje de referencia de Proverbios 19:21, donde dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Eterno. Pero no solamente respecto a eso, sino que el Todopoderoso conoce al ser humano mejor que nadie. Conoce lo que hay en nuestro interior, las luchas que pueden haber en el interior de cada uno de nosotros. Y por esa razón es que el Todopoderoso no lleva al pueblo de Israel directamente a la tierra de Canaán, sino que rodea a la tierra de los filisteos. También tenemos este pasaje de referencia del Salmo 32:8, que dice: el Señor dice, yo te instruiré y mostraré el camino por el que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. El Todopoderoso nos conoce mejor que nadie. ¿Y qué mejor que seguir la instrucción del Todopoderoso? Imaginémonos o planteémoslo de esta manera. Alguien viene y quiere ir a explorar una montaña, unos senderos, pero no los conoce. Resulta que se hace acompañar de una persona que sí conoce el lugar perfectamente. ¿Qué le puede dar esto a la persona que quería ir y explorar? Le da seguridad de saber que va con una persona que conoce perfectamente el terreno donde van a ir, donde no existe la posibilidad de que puedan extraviarse. ¿Por qué? Porque es una persona que conoce perfectamente el terreno y el lugar. De la misma manera, el Todopoderoso conoce absolutamente todo. Por eso dice este salmo que Él es el que nos muestra el camino y el que nos da los consejos que todos necesitamos, y aparte de que Él vela por cada uno de nosotros. Él vela por cada una de esas personas que le aman y que le sirven, que honran su nombre. Y por eso pueden siempre estar con esa seguridad, con esa certeza, con esa firmeza de que lo mejor es seguir el consejo del Todopoderoso. Dice este otro pasaje de referencia de Jeremías 29, verso 11. Mis planes para ustedes son solamente de bien, no para su mal. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Planes, creador, son los mejores. Y siempre
sus planes son para bien y no para mal, para darnos un futuro extraordinario, para darnos un futuro lleno de bienestar. En el verso 19 dice que Moshe tomó los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los Bene Israel, a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Hashem, el Eterno, les visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Aquí nos encontramos una revelación, una palabra de profecía. Amós 3:7 dice: en verdad nada hace el Eterno omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Recordemos que Joseph era una persona que recibía revelación de parte del Creador. Recordemos que a Joseph se le conocía como el soñador de sueños, porque el Todopoderoso le hablaba a través de sueños a Joseph. Y cuando él vino y le dijo esto al pueblo de Israel, era precisamente ¿por qué? Porque él había recibido revelación de parte del Creador que eso iba a suceder. Aquí vemos este pasaje de referencia donde él habla precisamente de eso, Génesis 50:25, donde dice: entonces Joseph hizo jurar a los Bene Israel, diciendo: Elohim ciertamente os visitará, y entonces haréis subir mis huesos de aquí. Y murió Joseph a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en el ataúd en Egipto. Y vemos cómo definitivamente, porque alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la profecía aquí? El que ellos se llevaran su cuerpo realmente es la profecía que el Todopoderoso era el quien iba a venir a liberarlos. El Todopoderoso los liberaría. Y en ese momento, cuando fueran libres, subirían sus huesos a la tierra prometida. Dice esta imagen: el Eterno nunca se aparta de sus hijos, día y noche cuida de ellos. Dice este pasaje de referencia: el Eterno no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Este pasaje nos enseña que el Eterno, en primer lugar, no es un ser humano. Eso está clarísimo. Ese pensamiento de un Dios hombre o un hombre Dios, eso es solamente en las culturas griegas, romanas, donde se pensaban ellos en hombres dioses o dioses hombres. Pero la Torá nos deja claro que ese pensamiento es totalmente ajeno a las Sagradas Escrituras y que el Eterno no es un ser humano. También nos enseña que el Todopoderoso no miente, que lo que Él establece lo cumple, sus promesas están firmes, que no cambia de parecer. En este sentido, cuando estamos hablando de bendecir, Él no cambia de parecer. El Todopoderoso siempre va a bendecir. Donde puede cambiar es, en ese sentido, con la bendición, es que, por ejemplo, si algún pueblo o alguna nación ha actuado mal delante del Todopoderoso y esta nación se arrepiente, el Todopoderoso perdona. En eso sí cambia. Por eso hablamos de que en respecto a la bendición, el Todopoderoso, ¿verdad? Sí puede cambiar para bendición, para bien. Sí, como les indico, hemos visto, por ejemplo, en el Tanakh, pueblos que se han arrepentido de su mal proceder y el Todopoderoso les ha perdonado. Aquí tenemos esta imagen interesante de lo que algunos consideran podrían ser alguno de estos, pudo haber sido el faraón que nombró a Joseph como el virrey de Egipto o gobernador de Egipto. Aquí tenemos Sesostris primero, Sesostris tercero, Amenadat tercero o Apophis primero. Uno de esos pudo haber sido con quien sirvió Joseph. Éxodo 13:21. El Señor, dice acá, lo hemos dicho en varias oportunidades cuando nosotros nos encontramos la palabra Señor en mayúscula, es que el que ha hecho la traducción ha visto que aparece el nombre personal del Todopoderoso.
como en este caso. Vemos que aquí, en el verso 21, como usted puede ver aquí en la parte de arriba, tenemos el nombre del Todopoderoso, el nombre de las cuatro letras, Yud, Hei, Bat, Hei, bendito sea su nombre. Y por lo tanto, el traductor, cuando él ve el tetragramatón, el nombre personal del Todopoderoso, lo que hace es que cuando traduce, lo pone como Señor en mayúscula para que el lector pueda entender, identificar que en ese pasaje aparece el nombre del Todopoderoso. Y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Si bien dice que era el Eterno quien iba con ellos, entendemos que era un emisario del Todopoderoso. Y aquí tenemos esta imagen maravillosa, linda, donde vemos a la izquierda lo que pudo haber sido el encuentro de Moshe con la zarza ardiendo. Vemos aquí la columna de fuego. Al otro lado vemos un ángel que fue el que pudo haber ido a tomar la vida de los primogénitos. Vemos el mar donde se abre eh, para que el pueblo de Israel pueda pasar por lo seco. Y aquí varios pasajes donde lo que queremos dejar claro es que el Todopoderoso a veces en el Tanakh y en la Torá habla de que es Él el que va, pero es alguien que va de parte de Él, un emisario, un mensajero de parte del Creador. Pero cuando alguien es un emisario y un mensajero de parte del Creador, nunca, nunca y nunca toma la gloria de aquel que lo envió. Cosa que sí podemos ver en religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, donde se supone que alguien es enviado y ese enviado se convierte en mayor que aquel que le envió. Imagínese usted. Aquí, por ejemplo, vemos Éxodo 3, 2 al 4, el ángel de Hashem aparece en la zarza ardiente. Éxodo 7, 1, Hashem dijo a Moisés, mira, yo te he puesto como Elohim delante de Faraón. Tenemos también Éxodo 12:23, el destructor, el ángel que hiere a los primogénitos, pero el texto dice, y Hashem pasará para herir a los egipcios. Éxodo 13:21, como estamos leyendo, la columna de nube. En Éxodo 14:19-20, también el ángel del Eterno, en la columna de nube, en la columna de la nube. En Éxodo 23:20, más adelante, Hashem envió un ángel para guiar a Israel y dice, mi nombre está en él. Así que como podemos ver, el Todopoderoso a veces dice que él es el que se va a manifestar, pero realmente es alguien que va de parte del Creador. Con respecto a Yosef, vemos aquí algo con respecto a la tradición en medio del pueblo de Israel que dice, según la tradición judía, el mayor acto de bondad desinteresada es el enterrar a una persona judía, pues ésta no tendrá la posibilidad de pagar el favor. Y esa también es una lección de vida, el hacer actos de justicia y bondad a personas que sabemos que no podrán devolver el favor. Entonces, es una gran misbad, es un gran mandamiento cuando usted acompaña a una persona en el dolor. Pero en la tradición judía estamos hablando también de aquellas personas que no tienen la posibilidad para poder pagar un entierro. Y entonces hay agrupaciones que se encargan de hacer esto, ¿verdad? Sobre todo estamos hablando dentro de el pueblo de Israel, dentro de las comunidades judías alrededor del mundo. Muy bien, vamos a ir al capítulo 14. Adonai dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón, acampa enfrente a él junto al mar. Entonces Faraón dirá que los hijos de Israel están errando en el campo sin dirección, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré tanto el corazón de Faraón que los perseguirá, así obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército. Y los egipcios reconocerán al fin que yo soy Adonai. El pueblo hizo como fue ordenado. Cuando le fue dicho al rey de Egipto que el pueblo había oído, Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su corazón hacia el pueblo. Ellos dijeron, ¿qué hemos hecho, dejando que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos?
Así que él preparó sus carruajes y llevó a su pueblo con él. Él llevó 600 carruajes de primera calidad, como también todos los otros carruajes en Egipto, junto con sus comandantes. Adonai hizo que Faraón endureciera su corazón y él persiguió a los hijos de Israel, mientras que los hijos de Israel salían con valentía. Los egipcios fueron tras ellos, todos los caballos y carruajes de Faraón, con su caballería y ejército, y los alcanzaron cuando ellos estaban acampando junto al mar, junto a Pi Hahirot, frente a Baal Zephón. Mientras Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron a los egipcios allí mismo, viniendo tras ellos. En gran temor, los hijos de Israel clamaron a Adonai y dijeron a Moshe: ¿Fue porque no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto que no nos dejaras ¿No te dijimos en Egipto que nos dejaras estar? ¿Seguiremos siendo esclavos para los egipcios? Sería mejor para nosotros ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Moshe respondió al pueblo: Dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Adonai. Él lo hará hoy. Hoy ustedes han visto a los egipcios, pero nunca los verán otra vez. Adonai peleará la batalla por ustedes, solo cálmense y estén tranquilos. Adonai preguntó a Moshe: ¿Por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Alza tu vara, extiéndola con tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Los hijos de Israel avanzarán hacia dentro del mar, sobre tierra seca. Y en cuanto a mí, yo endureceré el corazón de los egipcios y marcharán tras ellos. Así obtendré gloria para mí mismo, a costa de Faraón y su ejército, carruajes y caballería. Entonces los egipcios conocerán que yo soy Adonai, cuando haya obtenido gloria a costa de Faraón, sus carruajes y caballería. Después el Malak de Elohim, que iba delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad ahí, pero allá luz de noche, así que el uno no se acercó al otro en toda la noche. Moshe extendió su mano sobre el mar, y Adonai causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar... This is a reminder. Poner mi las gatas. This is a reminder. Poner mi las gatas. Moshe extendió su mano sobre el mar y Adonai causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Los egipcios continuaron su persecución, yendo tras ellos dentro del mar, todos los caballos de Faraón, carruajes y caballería. Justo antes del alba, Adonai miró por medio de la columna de fuego a los egipcios y los echó en pánico. Él causó que las ruedas de los carruajes se rompieran, así solo se podían mover con dificultad. Los egipcios dijeron: Adonai está peleando por Israel contra los egipcios, vamos a irnos lejos de ellos. Adonai dijo a Moshe: Extiende tu mano por sobre el mar y el agua regresará y cubrirá a los egipcios con sus carruajes y caballería. Moshe extendió su mano sobre el mar, y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los egipcios trataron de huir, pero Adonai los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón que los había seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca dentro del mar, con el agua como una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. En ese día Adonai salvó a Israel de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla. Cuando Israel vio la obra poderosa que Adonai había hecho contra los egipcios, el pueblo temió a Adonai y creyó en Adonai y en su siervo Moshe. Amén. Amén, Baruch Hashem. Bueno, la estrategia que utiliza el Todopoderoso. Como saben, el Todopoderoso conoce absolutamente todo. Pone al pueblo de Israel a acampar en un lugar donde posiblemente los egipcios dijeron: bueno, se han puesto el cuchillo en su propio cuello, porque han puesto su campamento en un lugar donde no tendrán escapatoria, porque según ellos, pues no habría ninguna posibilidad de que ellos pudieran escapar, pues no había salida. Y aquí vemos cómo el Todopoderoso, como ustedes saben, y los que no lo saben, el Todopoderoso tiene alrededor de 72 o más nombres. Estos nombres hablan de los atributos que tiene el Todopoderoso.
Aquí en Isaías, en el capítulo 42, verso 13, dice, el Señor, cual es un hombre esforzado, saldrá como varón de guerra. Bueno, cuando dice aquí como un hombre esforzado, es sencillamente una forma de decirlo. Ya sabemos que el Todopoderoso no es un ser humano, pero es para que podamos nosotros tener comprensión de lectura. Saldrá como un varón de guerra, excitará su celo, dará voces y alzará el grito y mostrará su poder contra sus enemigos. Recordemos que uno de los nombres que el Todopoderoso usa es Sebaot, o sea, el Dios de los ejércitos. Así que aquí vemos una estrategia del Todopoderoso para enfrentar a los egipcios. En el verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto de que había huido el pueblo y se mudó el corazón, y el corazón del faraón y de sus siervos acerca del pueblo, de modo que dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Ellos, no sé, posiblemente pensaban que Israel iba a regresar. O el golpe que tenían era tan grande que ellos no habían entrado en razón de que el pueblo nunca volvería. Salmo 92, verso 7. Y como dice aquí esta imagen, los egipcios pensaban que sus esclavos volverían, pues creían ellos que Israel era de su propiedad. Salmo 92, verso 7. El necio no lo entiende, el insensato no comprende. Cuando los malvados brotan como la hierba y cuando florecen todos los malhechores, es para recibir la destrucción eterna. Y sabemos que el imperio egipcio no volvió a ser lo mismo nunca más. De Egipto y de toda esa gloria, lo que queda hoy sencillamente son los museos. Ya Egipto no es una potencia como lo fue en el pasado. Tenemos aquí esta imagen y dice la duda. Ciertamente esto es lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios. Aquí estaban hablando los israelitas. Decía, porque es mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Y esto que vemos es algo muy lindo que nos permite ver la Torá. Mientras algunos textos fuera de la perspectiva del pueblo de Israel muestran a personas que son casi como superhéroes con capa y que no se equivocan y cosas, ¿verdad? Que parecieran, pues sí, solamente cuentos. Aquí vemos cómo el Todopoderoso nos muestra un pueblo que tiene estos cambios respecto a su fe, a la seguridad, a su fe o emuná en el Creador. Aquí viene la duda y le decían ellos que habían hablado con Moshe y que le habían dicho, mejor déjanos aquí servir a Faraón. Qué gusto tiene el ir a morir en el desierto. Preferían morir en Egipto porque ahí estaban mal, iban a morir más rápido por causa de las duras cargas que habían puesto los egipcios sobre ellos. ¿Acaso ellos estaban bien alimentados? ¿Acaso ellos tenían una vida muy buena en Egipto? Por supuesto que no. Pero aquí viene esa duda. Y es que cuando las cosas se ponen un poco oscuras, muchas veces las personas que decían tener fe ya no la tienen. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Aquí tenemos este pasaje de referencia de Nehemías capítulo 4, verso 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían su espada. Aquí nos habla este pasaje de que hay que ser proactivos. Hay que ser proactivos. No solamente es cuestión, digamos, de una espiritualidad solamente de boca. Es una espiritualidad práctica, donde ponemos en práctica todo lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que el Todopoderoso nos instruye. Por eso vemos acá, donde dice que cuando estaban estos edificando los muros, dice que los que acarreaban y los que cargaban, todo el mundo estaba haciendo algo, pero también tenían su espada, por si tenían que empezar a luchar. Y así, definitivamente que cada uno de nosotros
tenemos que ser proactivos y no solamente, digamos, como en este caso le dice el Todopoderoso a Moisés, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? Toma tu callado y abre el mar. El Todopoderoso nos ha dado herramientas a todos para poder accionar en la fe, en la emuná. Por supuesto, no al nivel de Moisés, no al nivel de Aarón, no al nivel de Yosef, el Sadik, pero todos tenemos herramientas que el Todopoderoso nos ha dado para poder ser proactivos, para poder hacer. Y nada más, ¿verdad? Y no nada más quedarnos esperando y ver qué pasa, qué sucede. Aquí, maravilloso, una muestra inequívoca. ¿Qué vemos aquí? Vemos a las fuerzas de defensa de Israel. Usted los ve ahí con su talit, los ve con sus filacterias, los ve con sus libros de rezos, muy posiblemente, algunos con sus teilín, con sus salmos, pero ¿qué? Los ve uniformados. Están ellos ahí haciendo plegaria, haciendo sus tefilot, pero también tienen su fusil, están armados. Entonces eso es lo que hablábamos, ¿verdad? De esto de ser proactivos, no solamente esperar, sino también hacer. Proverbios 21:31, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Eterno. Ahora, con respecto a la emuná, o lo que la gente conoce como fe, aquí tenemos varias palabras que comparten raíz, por ejemplo, con la palabra emuná, que tenemos aquí en blanco, ¿ok? Esta es la palabra emuná. Y tenemos palabras que comparten raíz, por ejemplo, como la palabra amén, como la palabra amán, como de la palabra ima, que habla de permanecer. Y entonces, cuando hablamos de emuná, aquí tenemos varios factores que nos ayudan a entender muy bien lo que es la emuná. La emuná no es solamente creer de mente, es permanecer con el corazón. Amán es sostenernos, afirmarnos y no soltarnos, como el niño en brazos de su ima, de su madre. El alma aprende a descansar en Hashem. Decir amén no es solo responder, es permanecer. Permanecer cuando hay luz y también cuando no la hay. Porque la verdadera emuná no huye, no se quiebra, se afirma, se sostiene y permanece. Esa es la verdadera emuná. Y es que si nos ponemos a pensar, queridos hermanos y amigos, como un pueblo que viene de una demostración de poder, de una demostración de poder, ¿cuántos de nosotros nos hubiese encantado poder ver cualquiera de estas manifestaciones que el Todopoderoso hizo en medio de Mizraim, en medio de Egipto? Acaban de salir, el Todopoderoso los sacó de Mizraim con brazo fuerte y extendido. Vieron toda clase de plagas. Vieron cómo el Todopoderoso le quita la vida a cada uno de los primogénitos de Egipto. Y que en medio de Israel no muere ninguno, no murió ninguno. Todos pintaron los dinteles de sus puertas con la sangre de los corderos y el ángel pasó por encima de cada una de estas casas. Por eso se llama Pesaj, que significa pasar por encima. Y a pesar de eso, queridos hermanos, el pueblo titubeó, dudó, falló en la emuná. Imagínense ustedes lo que es tener la posibilidad de ver una columna de fuego y una nube que resguarda al pueblo, que le protege, algo que usted ni yo nunca hemos visto, y a pesar de eso, el pueblo duda. El pueblo duda, pero nosotros tenemos que llenarnos de esa emuná y recordar todas estas cosas extraordinarias que el Todopoderoso hizo en medio de Egipto y en medio de Israel. La duda en vez de emuná. Así es. Ellos en vez de tener emuná pusieron la duda, pero nosotros en vez de la duda tenemos que poner la emuná. Esa imagen donde mis fuerzas terminan
A veces tiro la toalla al piso. El Eterno la toma y la coloca en mis manos y me dice, no olvides que esta lucha es de los dos. Y por supuesto, todas estas palabras son extraordinarias. Son palabras que traen emuná, consuelo. Pero yo quiero hablarte con toda sinceridad. ¿Qué tan presente está el Creador? ¿Qué tan presente está el Eterno en tu vida, en tu hogar, en tu familia? Como para que tú creas que esta palabra podría acomodarse a tu vida, como que podría ser para ti, como que Dios te estuviera hablando. Porque lastimosamente hay muchas religiones, muchos lugares donde le hablan a las personas y escogen pasajes lindísimos del Tanaj y le hablan a la gente y le crean expectativas. Y las personas creen que esa palabra es para ellos, a pesar de que no sirven al Creador, a pesar de que creen en idolatría, que creen en cosas que no deben de creer, piensan que realmente el Todopoderoso les cuida, que el Todopoderoso está con ellos. Lastimosamente eso es lo que ellos creen. Por eso debes de preguntarte, ¿realmente yo amo al Creador y lo sirvo? Para que cuando venga un momento de prueba, de oscuridad, realmente saber que el Creador me dice, no te olvides que esta lucha es de los dos. Por eso que estudiamos la Torah para aprender, pero para aprender y poner por obra. Verso 19, el ángel de Elohim había ido delante del campamento de Israel, se apartó, iba detrás de ellos, en la columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó y se puso atrás. Verso 20, e iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas, pero iluminaba la noche y no se acercó uno al otro en toda la noche, como podemos ver aquí esta imagen que retrata precisamente eso. Y el verso 22 dice, y entraron los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y las aguas eran para ellos como una muralla a su derecha y a su izquierda. Y aquí tenemos el nombre de alguien que se llama Nashón, o se llamaba Nashón, y que era un príncipe de la tribu de Yehudá. Era el cuñado de Ajarón, el sumo sacerdote, y cuando todos los demás vacilaban en qué hacer, él saltó dentro del mar y así todo el mundo le siguió. Qué importante es dar ese primer paso. Nahón lo dio. Verso 31, Israel vio el gran poder que Adonai había ejercido contra los egipcios, y el pueblo temió a Adonai y creyeron en Adonai y en Moshe, su siervo. Y antes de seguir, antes de continuar, dice que el pueblo temió y creyeron a Adonai y a Moshe, su siervo. ¿Realmente creyeron? ¿Realmente creyeron? Porque posteriormente vamos a ver que otras cosas ocurren y pareciera ser que no creyeron realmente. Vamos a continuar. Aquí tenemos este pasaje de Barín 6, 4 y 5 que dice, escucha Israel, el eterno nuestro Elohim es único y debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso significa que debemos de tener emuná, de que debemos de tener fe en el Creador, de que tenemos que amarlo con todo nuestro ser y saber que Él está ahí y que está para ti y que tú estás para Él. Porque eso es como se construye realmente una relación. No puede haber una relación que solamente esté sostenida por una persona. Toda relación tiene que tener otra parte. Tiene que ser un pacto que nosotros entramos con el Creador. Vamos a ir al capítulo 15. Cántico de Moisés rumbo a Elim. Entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Adonai y hablaron diciendo: Cantaré a Adonai porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Adonai es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Adonai es varón de guerra, Adonai es su nombre. Arrojó al mar a los carros de Faraón y su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrirán, como piedra descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Adonai, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Adonai, aniquila al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas tus oponentes.
Enviaste tu furor, los tragó como a hoja rasca. Con el viento de tus narices se amontonaron las aguas, fluyeron erguidas como dique. Los abismos se cuajaron en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste con tu viento, y los cubrió el mar. Se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Adonai? ¿Quién como tú, majestuoso en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste, los has guiado con fortaleza hacia la morada de tu santidad. Los pueblos oyeron y temblaron. Pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea, y se turbaron los caudillos de Edom a los fuertes de Moab. Los asaltó el temblor, y todos los moradores de Canaán se desmayaron. Caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como la piedra, hasta que haya pasado tu pueblo. Oh Adonai, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Adonai, que hiciste para tu morada, el santuario, oh Adonai, que establecieron tus manos. Adonai reinará eternamente y para siempre, porque cuando la caballería de Faraón, con sus carros y jinetes, entraron en medio del mar, Adonai volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel habían andado en lo seco en medio del mar. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danzas. Y Miriam les respondía: cantad a Adonai, porque se ha magnificado grandemente. Al caballo y su jinete arrojó al mar, las aguas de Mara. Y Moisés hizo que Israel partiera del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, y no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Adonai, y Adonai le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decretó, y allí le probó, y dijo: si oyes diligentemente la voz de Adonai tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Amén. Entonces cantaron Moshe y los hijos de Israel este cántico al Eterno y dijeron así: cantaré al Eterno porque se ha ensalzado grandemente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Normalmente cuando una persona está jubilosa, una de esas formas de demostrar ese júbilo es precisamente a través del canto. Y así lo hizo el pueblo de Israel. Israel no pudo tener una oportunidad de cantar antes, pero sí lo hizo ahora cuando vio a su enemigo totalmente vencido. Dice el verso 11: Elohim mío, no hay otro Elohim como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Tú has hecho grandes maravillas, tú nos llenas de asombro. Aquí vemos una parte de esta exaltación que se hace al Todopoderoso. Y si hay algo que es muy bueno, precisamente es exaltar al Todopoderoso, alabar al Todopoderoso, porque fuimos creados precisamente para alabarle, para exaltarle, para darle loores, para dar gloria a su santo nombre, no solamente a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestros actos. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, dice que tomó un pandero y todas las mujeres le seguían. Aquí tenemos esta imagen lindísima de una representación de Miriam y leemos: el canto de Miriam es la respuesta del alma después de la redención. Mientras Moshe canta con palabras extensas, Miriam responde
con movimiento, ritmo y una voz colectiva. Miriam no canta el pasado, afirma la victoria. Hashem se ha exaltado. El poder de Egipto ha caído y la opresión ya no gobierna. Con pandero y danza, ella enseña que la fe verdadera no se queda en silencio. Cuando la redención es real, el cuerpo también canta. El canto de Miriam proclama que Hashem no solo salva, él transforma el miedo en gozo y el silencio en alabanza. Él definitivamente es quien transforma absolutamente todas las cosas. Y por supuesto, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido eso maravilloso? Donde tal vez en alguna circunstancia hemos depositado nuestra esperanza y nuestra confianza en el poderoso, en el santo y bendito es, y recibimos esa respuesta de la divinidad, esa respuesta del Todopoderoso que era la que estábamos esperando. Por supuesto que uno siente gozo, siente ganas de saltar, de brincar, de reír y de exaltar y dar gratitud a aquel que la merece. Baruch Hashem. Mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Mas el justo por su emuná vivirá. Esa confianza, esa firmeza, esa certeza, esa seguridad en el Creador. Y Moshe hizo que Israel partiera del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mará y murmuró el pueblo contra Moshe diciendo que beberemos. Y bueno, volvemos a ver nuevamente lo que decíamos. Decíamos que el pueblo había temido y que habían creído en Moshe y por supuesto en el Creador, pero viene otra prueba. ¿Y qué pasó con la emuná? ¿Qué pasó con la emuná? Bonita esta imagen. Dice, así como no podemos estar sin agua, también no podemos estar sin Torah. El pueblo estuvo 3 días sin agua en el desierto. Fueron nuevamente puestos a prueba. Y bueno, fracasaron nuevamente en esa prueba. ¿Y qué ocurrió? La queja. ¿Por qué? Falta de la Torah. Falta de Torah en el corazón. Y es que volvemos a pensar nuevamente. Un pueblo que acaba de ver maravillas, vio un gigantesco cuerpo de agua que fue abierto enfrente, como dicen, de sus narices. ¿Sí? Un cuerpo gigante de agua donde ellos vienen y pasan a través de estos cuerpos de agua que realizan 2 paredes gigantes de estos torrentes de agua y el pueblo pasa por en medio de ellos en seco. Y ve cómo ellos cruzan y viene el agua y vuelve nuevamente a caer y destruye a los enemigos de Israel. Y a pesar de eso, vuelve nuevamente la duda. Ahora vamos a aprender un poco respecto a un personaje muy, muy importante de que el pueblo de Israel se debe de cuidar y de todos los que tienen emuná. Yo el Eterno su Elohim, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Eterno que les devuelve la salud. Qué maravillosa palabra. Si escuchan la voz del Creador, cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Ahora, ¿será que solamente estas enfermedades que vinieron sobre los egipcios? ¿O será que el Todopoderoso nos cuidará de todas las demás enfermedades? Bueno, lo que sí es importante es que debemos de cumplir con los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Ya sea venga la enfermedad o no venga, siempre cumplir con el Todopoderoso, porque sabemos que cuando nosotros hacemos la voluntad del Creador, nos convertimos en ese especial tesoro. Lo podemos poner desde este plano. Padres de familia. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Y estos hijos son buenos contigo? ¿Son obedientes?
te honran, te aman, cumplen con tus deseos. Si la respuesta es sí, ¿cuánto tú quieres que ellos sean bendecidos? Por supuesto, tú quieres lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor para ellos. ¿Crees tú que un padre terrenal como cualquiera de nosotros podría superar al Padre Eterno? Por supuesto que no. Por lo tanto, imagínese lo que puede hacer el Todopoderoso, el Creador del universo, por un hijo que obedece todo lo que él pide. Por supuesto, tal vez va a llegar una persona a decir, ¿verdad? Como siempre, hay personas que siempre están tratando de ver lo malo. Ah, pero si no es así, entonces sería de otra manera, ¿verdad? Siempre tenemos personas así. Vamos a ir al capítulo 16. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai. Entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí, yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe si anda en mi Torá o no. Pero en el sexto día sucederá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recogen cada día. Dijeron pues Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde conoceréis que Adonai os sacó de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. Pues nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés: cuando Adonai os dé por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros, será porque Adonai habrá oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos ante la presencia de Adonai, pues él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras hablaba Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Adonai estaba en la nube. Y habló Adonai a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al atardecer comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan. Entonces sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohe. Y ocurrió que por la tarde subió la codorniz y cubrió el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Evaporada la capa de rocío, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada a modo de escamas, delgada como la escarcha sobre la tierra. Cuando la vieron los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era eso. Entonces Moisés les dijo: esto es el pan que Adonai os da para comer. Esta es la palabra que Adonai ha ordenado: recoged de él cada uno lo que ha de comer conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los de su tienda un homer por cabeza. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por homer, y no sobraba al que tenía mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y Moisés les dijo: ninguno deje nada de él para mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de él hasta la mañana, y crió gusanos y hedió. Y Moisés se enfureció contra ellos. Así pues, lo recogían de mañana en mañana, cada uno según lo que había de comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron pan doble, 2 homeres cada uno, para cada uno, y todos los principales de la congregación acudieron a Moisés y se lo declararon. Y él les dijo: esto es lo que Adonai ha explicado: mañana es Shabbat, Shabbat santo para Adonai.
Lo que habéis de hornead, y lo que habéis de cocinar, cocinad, y todo lo que sobre, depositadlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana como Moisés había ordenado, y no hedió ni hubo en él gusano. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para Adonai. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero en el séptimo día el Shabbat no lo habrá en él. Sin embargo, aconteció que algunos del pueblo salieron a recoger en el día séptimo y no encontraron. Por lo que Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el Shabbat, por tanto, en el sexto día os da pan para 2 días, que cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y reposó el pueblo el séptimo día. Y la casa de Israel llamó su nombre Maná, y era como granos de culantro blanco, y su sabor era como de hojuela con miel. Moisés dijo, esto es lo que Adonai ha ordenado, llenad un homer de él para conservarlo por vuestras generaciones, para que vean el pan que os hice comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer lleno de maná, y ponlo delante de Adonai, a fin de conservarlo por vuestras generaciones. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Adonai lo había ordenado a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron en la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán, y un homer es la 10ª parte del efa. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Las continuas quejas de Israel, nuevamente lo volvemos a ver. Y esto nos habla a cada uno de nosotros cuando hay una emuná débil, cuando hay una fe débil, donde viene una circunstancia y la persona no tiene fe, no cree, no se acuerda de los milagros del Todopoderoso, de los que ha hecho anteriormente. Y viene otra prueba y nuevamente vuelven a caer. Caen en desesperación, como en este caso. Vemos a Israel nuevamente quejándose. Dice esta imagen, la ingratitud es el peor de los pecados. Salmo 109:5, así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Deuteronomio 32:6, así pagáis al Eterno, oh pueblo insensato e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te compró, Él te hizo y te estableció? La ingratitud, uno de los pecados más graves. En el verso 4, Adonai dijo a Moshe, mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo, que es lo que conocemos como el man o maná. Dice que el Todopoderoso los probaría para ver si andarían en su Torah, o sea, en su instrucción. En el verso 12, he oído las murmuraciones de los Bene Israel, de los hijos de Israel. Háblenles diciendo, entre las 2 tardes comeréis carne y mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Elohim. Cuando se evaporó la capa de rocío, he aquí que sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina como la escarcha sobre la tierra. Estamos hablando de el maná o el man en hebreo. Verso 23, él respondió, esto es lo que manda Adonai, mañana es Shabbat, día de reposo consagrado a Adonai. Cosed lo que se deba de coser, hervid lo que se tenga que hervir y lo sobrante guardadlo como se reserva para mañana. Aquí el pueblo vuelve a ser probado. Vemos que dice la Torá que el que recogía poco le alcanzaba. Y el que escogía mucho o cogía mucho también le alcanzaba y no le sobraba. Eso nos habla de que el Todopoderoso es nuestro proveedor y que si por alguna razón, no sé, te pongo como ejemplo, tú trabajas de manera independiente y necesitas pues trabajar. Por supuesto, todos necesitamos trabajar. Pero resulta que alguna persona tal vez pueda creer que tiene que trabajar incluso hasta el día de reposo, hasta el Shabbat.
creyendo que realmente es una necesidad que tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque si no lo hace, no va a tener sustento. Aquí el Todopoderoso le dice, no, el viernes ustedes vienen, van a recoger el doble para que tengan para poder comer el viernes y el sábado. Algunos pensaban que no les iba a alcanzar y fueron a buscar el sábado. El Todopoderoso es nuestro proveedor. Y con respecto al Shabbat, el Todopoderoso dice, no es un día de descanso, es un día de reposo, es un día para conectarte conmigo. Así como el Todopoderoso les decía que el viernes pudieran recoger una doble porción, el Todopoderoso también te puede dar una doble porción cualquier día de la semana con tal de que no tengas que trabajar en Shabbat. Yo he escuchado personas que anteriormente no guardaban el Shabbat, el día de reposo, pues tenían, digamos, un restaurante y decían, no, es que es un restaurante, no podemos cerrarlo. Incluso el sábado es el mejor día de la semana. Pero cuando ellos tuvieron la emuná, la convicción, empezaron a dejar de abrir en Shabbat. ¿Y qué ocurría? Ya el Todopoderoso no solamente los bendecía un día, 2 días, 3 días, sino que el Todopoderoso hacía que todos los días fueran buenos. Y así ellos no tuvieran que trabajar en Shabbat. Y entonces, ¿pero qué? Dieron un paso de emuná, dieron un paso de fe, le creyeron al Todopoderoso. Y aquí vemos una inconstancia del pueblo de Israel, donde muchos de ellos no creían a pesar de haber visto todas las señales y prodigios que el Todopoderoso hizo. Es interesante porque fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, fuera de la perspectiva de la Torá, del pueblo judío, usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en los 10 mandamientos, las 10 palabras? Y le van a decir que sí. Pero les pregunta por el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, y no lo guardan. Entonces, ¿cómo es que creen en las 10 palabras, pero no creen en el cuarto mandamiento? Si no creen en el cuarto, es muy posible que en los otros tampoco crean. Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Eterno para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento en el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben de quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan en el séptimo día. Pasaje de referencia, Salmo 52:7. He aquí un varón que no puso a el Eterno por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, se esforzó en su maldad. ¿Quién es el que nos provee? ¿Quién es el que te bendice? Empezando porque ¿quién es el que te da la salud? Imagínate, ok, tienes, no sé, un excelente empleo, pero si no hay salud, no puedes trabajar. ¿Quién te da la salud? Hashem. ¿Quién te da la sabiduría? Hashem. ¿Quién te da la inteligencia, la capacidad? El Eterno. ¿Quién te da el trabajo? También Él te lo da. Él nos da absolutamente todo. Dice este proverbio, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Aquel que pone su confianza en lo material está perdido. Siempre debemos de poner nuestra esperanza en el Creador, porque lo material viene de su mano. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 17 y los versos correspondientes. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Adonai y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Así pues, el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y llamó Moisés a Adonai y clamó Moisés a Adonai diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Adonai dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda. He aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Oreb, y golpearás la roca y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba,
por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está Adonai entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y luchó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos varones y sal a luchar contra Amalec. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Adonai estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel, pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalec. Y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Dijo Adonai a Moisés, escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalec de debajo de los cielos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi, porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Adonai, Adonai tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Bueno, aquí vemos una imagen donde vemos diferentes tipos de personas, razas, ¿verdad? Y es lo que conocemos como Erev Rab. Erev significa mezcla, combinación, pero también significa confusión. Y Rab o Rab, numeroso o grande. Por eso escuchamos que algunos rabinos le llaman Rab, y es por decir que son grandes, una forma de exaltación o respeto. Y bueno, ¿por qué hablamos de Erev Rab? Porque muchas de estas personas que eran, digamos, los que a veces incitaban al pueblo de Israel en la murmuración. No sé si usted ha visto que a veces ocurre que, por ejemplo, una persona comienza a gritarle a alguien e incita a que otros hagan lo mismo. Por ejemplo, lo puedes ver en el estadio, en un partido de fútbol, digamos, donde una persona viene y empieza a gritar y otros lo siguen. Estos Erev Rab eran personas que era una mezcla de pueblos que habían salido de Egipto, pero que ellos realmente no tenían emuná. Ellos no tenían emuná. Y cada vez que ocurrían este tipo de cosas, pues ellos incitaban al pueblo de Israel a ponerse en contra de los siervos del Todopoderoso, en este caso, Moshe y Aarón. Y no solamente de ellos, sino también hablando en contra del Todopoderoso. Y toda la congregación de los Bené de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento del Eterno y se asentaron en el campamento de Refidim. Y no había agua para beber. El Todopoderoso les dice en el verso 6, he aquí yo estaré enfrente de ti y ahí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña y saldrán de ella las aguas y el pueblo beberá. E hizo Moshe a los ojos de los ancianos de Israel. En el verso 9, y Moshe dijo a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Mientras Moshe mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando bajaba los brazos, se inclinaba a favor de los amalecitas. Y aquí tenemos un pasaje de referencia, Salmo 121:2, que dice, mi socorro viene de parte del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Amalek es un personaje que nos enseña la Torá y que aquí leemos cuáles eran las características que se le dan a este hombre o pueblo. Amalek llega cuando vamos en el camino correcto. Por lo tanto, Amalek es una persona que cuando vamos por buen camino puede servir como un estorbo. No grita, no confronta, pero siembra la duda.
hemos visto, ¿verdad?, al pueblo de Israel titubeante, enfría el entusiasmo, normaliza lo sagrado. Cuando hablamos de normalizar lo sagrado, es como todos esos portentos, prodigios y señales, donde las personas del pueblo de Israel lo vieron, pero lo vieron como algo común. Ataca cuando estamos cansados, cuando la fe se vuelve una rutina y el corazón empieza a negociar lo que antes era sublime. Una forma de cómo Amalek, esta figura, actúa. El pueblo estaba cansado, venía de sus jornadas, caminando por el desierto, y él viene al pueblo y empieza a hacer que el pueblo titubee. Amalek vive en la postergación, en el mañana. En él no es tan grave. En la voz que dice que permanecer ya no es necesario. Por eso la Torá no nos enseña. La Torá no nos enseña a odiar, nos pide recordar. Porque solo se vence a Amalek cuando lo reconocemos dentro de nosotros y elegimos una vez más la fidelidad. Vencer a Amalek es levantar la mirada, volver a afirmar la emuná y decidir permanecer incluso cuando no hay emoción. Porque donde hay claridad, Amalek no puede habitar. Y entonces Amalek es una figura, no solamente fue un pueblo, sino que Amalek es una figura con la cual tú puedes luchar, con la cual tú puedes encontrarte en una lucha. Y vemos ese tipo de cosas que a veces pueden venir a la vida del creyente, del servidor del Eterno, donde viene la duda, donde alguien podría decirse, pero ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta oración y el guardarme para Hashem si no veo su mano? Amalek trabajando en ti, Amalek trabajando en tu mente, Amalek trabajando en tu espíritu. Pero cuando nosotros tenemos claridad en nuestra vida, y eso significa saber en quién hemos creído, Amalek no puede hacerte nada. Amalek no te puede dañar. Y ya casi terminando, el estudio de la vida en manos del Eterno. El estudio de la vida. Hablamos de un estudio donde se crea música y vemos aquí una gran consola. El estudio de la vida en manos del Eterno. Una pregunta que todos nos hacemos. Y vamos a leer una bonita reflexión para ir terminando. La vida es una gran sinfonía. Cada persona representa en este mundo un instrumento musical. Cada vida es una historia diferente, un sonido diferente, como los diferentes sonidos de una gran orquesta. Para cada uno de nosotros, en nuestra incapacidad finita. En vez de escuchar una armonía, lo que escuchamos es un caos profundo, pues no encontramos ningún hilo en esta profusa y difusa cantidad de sonidos, que representa cada evento y circunstancia de la vida. En un estudio de música existe una poderosa herramienta llamada el escritorio, un aparato que una persona maneja y se encarga de recepcionar cada sonido en diferentes canales a través de este aparato y que tiene la posibilidad de que cada instrumento se escuche al mismo volumen, creando una fusión de sonidos, pero también tiene un botón donde puede hacer que un sonido se vuelva un solista. Así es como el Eterno maneja tu vida y mi vida. Él controla absolutamente todo y hace que todo sea una sinfonía. Lo que significa es que el Todopoderoso, a pesar de que tú puedas ver que la vida es un caos, a pesar de que podamos ver que tal vez las circunstancias y situaciones no son lo que tú esperas, el Todopoderoso tiene control absoluto de todo esto y Él hará que realmente todo suene bien, que todo sea una sinfonía. Baruch Hashem. Conclusiones: la liberación de Israel, el Eterno cuida de sus hijos, la importancia de la fe, de la emuná, no a la queja, nunca. La duda y sus razones, Amalek. La ingratitud, el Eterno nos da la victoria. Y nunca te fíes de Amalek. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra.
y desearte una feliz semana. Pero antes, hacerte un recordatorio. Recuerda algo. Hashem es uno y único. Recuérdalo. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Amén. Desearte lo mejor de lo mejor en esta semana que comienza. Que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga. Y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio. Shavuot Tov. Feliz semana.